estamos bajo la media. Y solo compensa en la comparación latinoamericana, donde lideramos el ranking en resultados globales. Claro, la relación con los números tiene sus complicaciones y sus matices, porque si bien muchos niños conocen las operaciones, al momento de enfrentarse a un problema matemático no logran resolverlo, porque sabemos que matemática es mucho más que saber sumar, restar, dividir, multiplicar. Es también aplicarla a lo cotidiano y ahí sí que estamos al debe. Gustavo, escúchalo, tiene una cuenta en el almacén de su barrio. El lunes compró mercadería por 7.500 pesos. El martes compró verdura por 3.600. Y el miércoles abonó 10.000. ¿Ya? ¿En qué situación quedó su cuenta si antes del lunes no debía? Ya no sé. ¿Me puedo devolver? Que a niños de octavo básico se les dificulte resolver un simple problema de suma y resta no es un asunto aislado ni puntual, sino reflejo de una crítica situación del país. 4 de cada 10 estudiantes de octavo tienen un nivel de aprendizaje insuficiente en matemáticas. En octavo básico saben sumar, más dificultad restar, multiplicar y más dificultad dividir con números naturales. Pero te puedo decir que con los decimales eso es muy complejo. Como país, estamos reprobando en matemáticas. No estamos logrando aprendizaje de pensamiento matemático. Y lo que es peor, cada día son más los niños y jóvenes que se acomplejan, atemorizan y se inhiben con las matemáticas. Las matemáticas se transformaron en mi pesadilla. 12 por 12. Ya, Hansel. ¿Y 13 por 13? Ya. Creo que soy un poco malo para las matemáticas. Malo, pero malísimo. Era mala. Terminé el cuarto medio con un 3. Bueno para las matemáticas. Porque me gustaban. Me defendía. Soy malo. ¿Verdad? No, nunca fue como mi fuerte las matemáticas. Muy mala. Según la Agencia de Calidad de la Educación, 1 de cada 3 niños tiene aprendizaje insuficiente en lo que tiene que ver con el pensamiento, la resolución y el uso de las matemáticas en la vida cotidiana. No comprende el problema que le estamos preguntando en una pregunta de una resolución de problema, de inferir, de interpretar o de aplicar finalmente una operación matemática, o no logre finalmente aplicar lo básico, sumar, restar, dividir. El problema es más grave en los segmentos más vulnerables. La cifra de insuficiencia en cuanto al manejo y conocimiento de estas se aproxima al 65% en la población de octavo básico. La operatoria es más fácil, sí. Lo que les cuesta más a los chiquillos es leerlo completo. Tenemos alrededor de 700 colegios en el país donde tenemos una situación crítica en términos de los aprendizajes básicos finalmente, las oportunidades que finalmente le estamos entregando a esos estudiantes. Entre los países de la OCDE estamos debajo del promedio. Dentro de Sudamérica somos de los mejores. Volvamos al ejercicio que inició este reportaje. Don Gustavo tiene una cuenta en el almacén de su barrio. El lunes compró mercadería por 7.500 pesos, el martes compró verduras por 3.600 y el miércoles abonó 10.000. ¿En qué situación quedó su cuenta si antes del lunes no debía? La respuesta es que don Gustavo debe 1.100 pesos. ¿Cómo siempre problema aritmético de sumas y restas pudo complicar tanto a niños que ya llevan 8 años de escolaridad? ¿Dónde está el problema? ¿La palabra? O sea, tenemos un problema de que no tenemos una buena comprensión lectora. No todos saben lo que es abonar. Abono, aboné, pagué. No. Al comienzo del año escolar denunciamos el caso de 2 niños que fueron promovidos a octavo básico sin siquiera saber leer. Partir de
Sí. Y eran los casos más críticos de la grave situación educacional que hay en Cerro Navia, donde más de la mitad de los alumnos que rindieron el CIMSE presentaron serias deficiencias para leer y comprender un texto. El déficit de lectura es un problema presente en cada uno de los colegios a nivel nacional, y esa debilidad incide en la comprensión de los más elementales ejercicios matemáticos. ¿Inicial antes de las matemáticas? La capacidad lectora incide en el aprendizaje después de cualquier asignatura o saber. Lo que nos hemos encontrado es que pueden haber muy buenos profesores tratando de enseñar la habilidad matemática, pero el estudiante no comprende finalmente el problema. En esa línea tenemos un sentido de urgencia de mejorar la comprensión lectora. Sin embargo, el problema de las matemáticas en el país es más complejo y sistémico que solo el hecho de no comprender un enunciado o problema. En el que está involucrada desde la escuela, con sus organizaciones, los docentes, pero también en las universidades que forman profesores, el Ministerio de Educación que determina, ¿cierto?, las bases curriculares, los contenidos que deben los niños aprender. No, pues ¿te acuerdas del teorema de Pitágoras? Pitágoras, ¿te acuerdas cuando hicimos los cuadraditos y pusimos las cositas, los colores al lado? Ya, pues. ¿Con cuánto mide el ángulo recto? No, lo que pasa es que los chiquillos tuvieron 2 meses de vacaciones por lo visto, y como te dije están al 0. Ellos saben que ese ángulo que está ahí mide ¿cuánto? 90. ¿Saben que mide 90 grados? Y si es 90 grados, ¿cómo se llama el triángulo? No, triángulo rectángulo. Por años, el Centro Félix Klein de la USACH se ha dedicado a la investigación, desarrollo y transferencia pedagógica de las matemáticas y tienen el convencimiento que esta área del conocimiento no es excluyente para nadie. Cualquier niño con sus capacidades cognitivas normales puede aprender matemática y a un nivel de complejidad elevado. Tiempo atrás hicieron una gran investigación a nivel nacional. Aplicaron un problema poco usual a las didácticas escolares cotidianas a cerca de 10.000 niños desde tercero a octavo básico. El enunciado era: si 3 bebidas y 2 pizzas cuestan 7.000 pesos y 3 pizzas y 3 bebidas cuestan 9.000 pesos, ¿cuánto cuesta una pizza y cuánto una bebida? El 85% de los niños de primer ciclo, específicamente de tercero y cuarto básico, respondieron acertadamente el problema. La pizza cuesta 2.000 y la bebida 1.000. Mientras que los alumnos del segundo ciclo, o sea, niños con hasta 8 años de escolaridad, no pudieron siquiera abordar el problema. Los estudiantes van paulatinamente inhibiendo sus capacidades matemáticas para enfrentarse a la resolución de problemas. ¿Cómo se explica el decrecimiento de las habilidades matemáticas en la medida que avanza el nivel de escolaridad? Tendríamos que suponer que la astucia del niño de tercero le gana al conocimiento matemático del que dispone un niño de octavo. O sea, no podríamos afirmar, o sea, sería penoso. Un niño de octavo tiene 5 años más de experiencia matemática con un montón más de herramientas y de conocimiento. El problema no es el conocimiento, el problema es cómo lo han construido. Si te fijas, Dante hizo todo el proceso matemático y lo hizo bien. Esto ellos lo aprendieron el año pasado, ¿ya? En séptimo. ¿Qué se les olvidó? La simbología matemática. Se les olvidó recordar el ángulo recto, que era de 90. Tuvimos que recordarlo entre todos. ¿Qué se les olvidó? Las palabras nuevas que a ellos les cuesta, cateto, hipotenusa. El punto en cuestión es el modelo pedagógico que hasta ahora se da en muchas de las aulas del país. Pero de manera general podríamos decir que la enseñanza de las matemáticas sigue siendo tradicional, en la que el profesor expone el conocimiento de una manera muy teórica en el sentido de explicada, ¿no? Y el estudiante lo que hace después es repetir lo que previamente le explicó su profesor. Isidora tiene 21 años, cursó casi toda la enseñanza básica y media con nota roja en matemáticas. Si tenía una buena nota era, no sé, un 4, 5, un 5 cuando mucho. Pero en general mi promedio en matemática era un 3, 3, 3, 3, 4. No. Me costaba llegar al 4. Cuenta que lo que más la marcó fue el comentario de una profesora cuando ella estaba en quinto básico, una sentencia que hasta la fecha la estigmatiza y que tiene que ver con la expectativa que el profesor tiene de sus alumnos.
Una vez una profe, en una entrevista con mi mamá, le dijo, bueno, lo único que podemos esperar de la Isidora es que en el futuro sea modelo, porque no tiene como otro remedio, no aprende. ¿Y qué edad tenías tú? Como 10, 11 años más o menos. Las expectativas de aprendizaje se han transformado en factor clave para entender la aversión a los números. Hay estudios que muestran que los docentes, sin ser su intención, sin querer, digamos, perjudicar a sus estudiantes, todo al revés, muy rápidamente leen el aula que tienen y suele haber un discurso un poco más desafiante con aquel alumno que es más rápido, hábil, ¿ah? Y el estudiante que tiene quizás una mayor dificultad, entonces suele estar, digamos, con un rol menos protagónico, vamos a decirlo así. Los menos estimulados se convencerán que son malos para las matemáticas. Las expectativas de los adultos, los estereotipos que finalmente construimos, las creencias que le cargamos son centrales. Decir que estos niños son buenos para las matemáticas y eso es malo, y estos son malos, genera muchas complicaciones. Todo niño puede ser bueno para las matemáticas. Lo que en muchos casos será reforzado en las casas por aquellos padres que también desarrollaron este determinismo o rechazo matemático. A veces el año pasado tuve una profesora que ella a veces llegaba un poco estresada de su casa, entonces eso complicaba un poco más la clase. ¿Y cómo se complicaba? Por ejemplo, a veces uno le preguntaba cosas, ella nos ayudaba y después cuando ya quería mucha ayuda, ya pedía a veces cuando uno no entendía bien la clase, ella venía y le dice, ya te voy a explicar la última vez y no te explico más. Entonces esa era como la frase que a uno le complicaba bastante eso. Yo creo que tenemos una responsabilidad país, que no formamos buenos profesores o cualquiera fue profesor en los últimos 30 años. Y necesitamos profesores que sean buenos, que sean comprometidos y que tengan desarrollo profesional. En ese tema yo creo que no hay que echarle la culpa a los profesores, pero sí hay que desafiarlos, que la mejora es con ellos y que necesitamos que ellos sean de parte de la solución en este problema finalmente que tenemos hoy día como país. Que se mantenga la misma dinámica pasiva de aprendizaje en que el profesor expone y los alumnos escuchan es parte del diagnóstico de por qué las matemáticas no están rindiendo. Lo que hay que intentar es apoyar a los profesores para que cambien sustantivamente la manera de enseñar las matemáticas, en el que la resolución de problemas no aparezca al final del estudio donde se apliquen los contenidos que previamente aprendí, sino que la resolución de problemas sea una vía para construir conocimiento. Se trata de un cambio del paradigma educacional. Esto va en el sentido opuesto a cómo muchos de nosotros aprendimos la matemática, a cómo nos formaron para ser profesores de matemáticas. Por lo tanto, le estamos pidiendo un cambio complicado. El 2010, cuando Joaquín Lavín era ministro de Educación, anunció que se implementaría el método Singapur para cambiar la forma de enseñar las matemáticas, pero el esfuerzo se esfumó casi al mismo momento en que el político dejó de ser ministro. Un libro Singapur, del método Singapur, sin capacitación, sin apoyo, es evidente que lo que produce es mucha angustia en el profesorado, desconcierto y finalmente, probablemente incluso, eso no lo puedo hacer. Lo rechacen. Mientras se define el nuevo paradigma de la manera de enseñar las matemáticas, la Agencia de la Calidad de la Educación ha incentivado un plan de evaluación progresiva. Para que el profesor por niño detecte cuáles son sus conocimientos y habilidades en lo que tiene que ver con lectura o matemática. ¿Para qué? Para que en función de dónde está en el aprendizaje, no en el currículum, finalmente realice sus clases, para que movilice los aprendizajes de cada niño y niña que está en la sala de clases. Para los expertos, los niveles de tercero y cuarto año básico son claves para encantar a los niños con las matemáticas, de generar una expectativa positiva en cada uno de los alumnos, seducirlos con la aventura de descubrir soluciones y hacer de la aritmética, las ecuaciones y la geometría una aventura intelectual que los enorgullezca. Perfecto. Todos los niños pueden, y ahí están los profesores
con el trabajo que hacen, que puedan apoyarlos, identificar ese talento que todos los niños tienen. Gran mito, soy malo para las matemáticas. No es tan cierto, no es así. Además, descubrir las matemáticas es fascinante, aunque uno las descubra tarde. Son fascinantes. Vamos con